Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, llegamos a la última semana de GeoGebra, ¿verdad? Eh, esta semana está dedicada un poco a ver funciones. Recuerden que una función, ¿verdad? Bueno, está toda la teoría de que una función era una relación, ¿verdad? Con ciertas características. Y bueno, su fórmula generalmente es f de x igual a una expresión, ¿verdad? Este, para graficar una función basta escribir esa expresión con variable x que queremos, eh, que es parte de la función. Por ejemplo, si yo tengo que f de x es x al cuadrado más 1, pues aquí en la entrada coloco x al cuadrado más 1, ¿ok? Le doy enter y ahí le pone un nombre, se llama la función f de x y vean que inmediatamente me la grafica. Si digamos fuera el seno, busquemos el seno, vean que se llama sin, entonces si quiero dibujar el seno x o seno de x más 3 digamos, y igual a seno de x más 3 este, veamos, y también nos lo grafica, ¿verdad? Ahora, puede surgir una duda, bueno, ¿qué pasa si queremos graficar, pero solo una parte de la función, no toda? Entonces, hay un comando que se llama función. Vamos a ver si lo tiene, ahí está. Función puede ser una lista de números, pero vean la segunda opción. Entonces yo le puedo decir que grafique x al cuadrado o x a la 3 si quieren, menos 2x, ¿verdad? Más 5 digamos, valor inicial que me lo grafique desde x igual 1 y hasta x igual, eh, puede ser 4 por ejemplo. ¿Ok? Vean que ahí quedó más bien arriba, pero si lo deshacemos un poco, perdón, lo acercamos un poco, ahí podemos ver la gráfica de la función en ese intervalo. Bueno, ¿qué otros detalles? Bueno, ¿cómo podríamos dibujar una función por partes? ¿Verdad? Una opción es dibujar cada parte por aparte, ¿sí? Como lo hicimos ahora, tal función de tanto a tanto. El problema es que serían varias, cada parte sería una función independiente. Entonces, para dibujar una función por partes, se usa el condicional, el sí. El sí este, suele tener una estructura de tres elementos. La condición, si se cumple, ejecuta la segunda entrada y y si no se cumple la condición, ejecuta la tercera entrada. Son tres entradas, entonces yo le puedo decir aquí, poner sí, ¿no? Abrimos paréntesis cuadrado, le voy a decir que grafique 2x menos, perdón, la condición. Entonces le voy a decir que si x es menor que 2, que grafique x menos 3. Y si no, que grafique x al cuadrado. Vamos a ver, x al cuadrado menos 2. Ok, listo, le damos enter y ahí me lo graficó. Ok, vean que ahí me hizo el dibujo que quería. Lo podemos sacar un poco más. Ok, y me interesa que vean la parte algebraica. ¿Cómo lo pone?
Una función definida por partes que es x menos 3 cuando x es menor que 2 y en caso contrario es x al cuadrado menos 2. ¿Cómo haríamos si tuviera tres partes? Bueno, es como un sí concatenado, entonces digamos si tuviera tres partes podemos decir, bueno, sí, primera condición, digamos que menor que menos 10, perdón, menos 10 menor que x, menor que 2. Si eso pasa, que me grafique 3x menos 12. Ok. Y si no, es la tercera parte, vean que en la condición, si esa condición se cumple, va a ser 3x menos 2. Y si no, le voy a meter otra condición. Entonces le vamos a decir, sí, ¿verdad? X es menor a digamos a 12, grafique x al cuadrado más 1. Y finalmente, si no, que grafique menos 5. ¿Ok? Esa sería entonces la función que estaríamos metiendo. Aquí se me hago un paréntesis redondo. Y ahí está. Vamos a ver qué hace. Damos clic y ahí está. ¿Ok? Vamos a ocultar la anterior para verle. Vean que de ahí están las tres partes. Me interesa esto. Vean que yo le dije que graficara 3x menos 12 si x era menor a 2 y mayor a menos 10, ¿cierto? Luego le dije, y si no, o sea, si la x no está aquí, por eso aquí me pone una intersección, ¿verdad? Grafique esto si la x es menor que 12, pero no lo grafica para todos los x menores que 12, sino para todos los x menores que 12 que además no cumplen estar en este intervalo. Vean que aquí, si han visto lógica, este sería el lógica y este es el no. O sea, ¿cuándo grafica x al cuadrado más 1? Cuando la x es menor que 12 y no está entre menos 10 y 12, ¿verdad? Y en caso contrario, da menos 5, ¿verdad? Entonces, esa es la otra forma de graficar funciones por partes. Bueno, continuando, vamos a darle aquí nuevo para ver otros detalles de funciones. Ok. ¿Qué pasa si combinamos funciones con parámetros? Bueno, algo tal vez en el cole lo hicieron, es muy utilizado. Digamos la función cuadrática. La función cuadrática tiene parámetros A. Vamos a hacerlo como número real, ¿verdad? Menos 5 a 5, B y C. Vean que una vez que yo defino parámetros, ya existen, los puedo manipular. Entonces aquí yo perfectamente le puedo poner que grafique ax al cuadrado más bx más c. Solo un detalle. Si ustedes escriben ax lo entiende como si fuera una sola cosa, una sola letra, no lo entiende. Entonces, siempre la multiplicación entre factores literales dejen un espacio. Entonces sería a x, de hecho puedo poner x espacio x o x al cuadrado aquí con la herramienta, ¿verdad? X al cuadrado más b espacio x más c, ¿ok? Le damos clic, ¿verdad? Y me grafica la parábola, en este caso a, b y c valen 1, así me la grafica. Pero lo interesante es lo dinámico que puede ser esto. Y yo muevo a este cambia la parábola. Y bueno, ahí surgen una serie de actividades didácticas que a veces se hacen en laboratorios de matemática para
secundaria que el estudiante explore y averigüe qué es lo que hacen los parámetros. Y bueno, parte de averiguar eso es ver que cuando la A es negativa, la parábola va, digámoslo así, ve para abajo, y cuando la A es positiva, ve para arriba, lo que llamamos cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. El C, ¿qué será? Si lo muevo. ¿Saben que el C es la intersección con el eje Y? Y el B es un poquito más complejo, tiene que ver con eh, con un movimiento del vértice, ¿verdad? Recuerden que eh, el vértice era menos B sobre 2A en X, ¿verdad? Entonces, fijando el A, al cambiar el B, pues cambia un poco ahí el vértice. Ok. Y bueno, y se pueden explorar eh, otras cuestiones. Bueno, ¿en qué podemos usar parámetros? Realmente podemos usar parámetros en cualquier parte de la función. Por ejemplo, otro ejemplo que les quiero mostrar es, hagámoslo aquí, tomemos un archivo nuevo, vamos a ver, guardar, ok. Vamos a graficar el seno, pero antes vamos a hacer un parámetro A, ¿verdad? Número que vaya de 0 a, a 15, ahí donde para visualizarlo aquí, aplicamos y ahí está. Y ahora voy a graficar el seno, pero voy a usar la notación, función, ¿verdad? La función va a ser el seno, sin, ¿verdad? Sí, de X, el valor inicial va a ser 0 y el valor final le voy a poner que va a ser A, ¿ok? Antes, y ahí me la gráfico de 0 a A. ¿Qué pasa si yo muevo A? Pues da la idea de que la voy dibujando. ¿Sí? Perfecto. Ok. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Pues, ¿qué tal si yo quiero visualizar el seno de A, por ejemplo? Entonces, hasta aquí el seno de A sería lo que vale en Y en la función, ¿verdad? Al evaluarlo en la función. Ok. Ese es un par ordenado, ocupo ese par ordenado. Entonces, el par ordenado de la función sería A, coma, seno, ¿verdad? Que se escribe sin de A, para que me grafique ese par ordenado. ¿Sí? Ese par ordenado depende de A, entonces se mueve. También le voy a pedir que me grafique la coordenada, perdón, el punto eh, con la coordenada X de ese punto A en el eje X. Es decir, que me grafique A, 0. Okay, vamos a graficarlo ahí. Ahí lo grafico. Y vamos a hacer ese segmento que une esos dos puntos. Ese segmento, ¿qué altura tiene? Seno de A. Entonces es una forma de visualizar el seno de A. Vamos a ocultar los puntos. Ese segmento, no me interesa que se vea la etiqueta, le quito lo de la etiqueta visible y lo vamos a cambiar un poquito en propiedades. Pongámoslo tal vez de color rojo. Ok, en estilo un grosor un poco más alto. 5, no sé si será muy grueso, y veámoslo a ver. Ahí está. Entonces, cuando yo muevo A, voy a ver cuánto vale el seno de A. ¿Cuánto es el seno de A? Lo que mide es el segmentito rojo. Ok. Ahora uno puede decir, bueno, eso es en la función seno X. ¿Cómo se comporta eso en el círculo trigonométrico? Entonces,
a la par podemos hacer un pequeño o una simulación del círculo trigonométrico. Lo voy a hacer aquí con segmento. Aquí. ¿Será ahí? Perfecto. Será ahí. Definimos ese segmento, el punto medio. Ahí está. Y trazamos la perpendicular. ¿Ok? Pasa ahí como que no. Ahí está. Y bueno, y podemos hacer un segmentito. Ahí. Y la idea es hacer una especie de círculo trigonométrico. ¿Ok? Ocultamos la beta. Ocultamos esos puntillos para que no se queden ahí visualizados, ¿verdad? Los segmentos podemos pedir que la etiqueta no sea visible, ¿verdad? Ok, listo. Y bueno, vamos a hacer un círculo. eh, lo deberíamos hacer de radio 1. Si quieren, para ser coherentes, hagámoslo. Círculo de centro. En ese, digamos, especie de sistema de coordenadas que hicimos. Y de radio 1. ¿Ok? Ok. Ahí está. Eso es nuestro círculo. Ok. Entonces, aquí yo visualizo el ángulo en bayanes. Digamos que A es la medida del ángulo en bayanes. Entonces, ese ángulo, si lo quiero pasar a grados, ¿verdad? ¿Cómo pasa un ángulo de bayanes a grados? Se multiplicaba por 180 y se dividía entre pi, ¿cierto? Entonces calculemos aquí cuánto sería la medida de A en grados. ¿Sí? En grados sería A. Vamos a ver si me permite hacerlo así. A por 180. Y dividido entre pi. Vamos a ver si tiene pi. Entenderá pi. Ok. Y al final le vamos a poner grados. Vamos a ver si lo hace. Ok. Tenemos que ver cómo era que. Ah, bueno. No importa. Pi no lo entiende así, pero debería estar aquí entonces. Vamos a ver si lo vemos. Aquí está. Ok. Vean que le puse el símbolo de grados, ¿verdad? Él me dice que ese valor A que está en bayanes, ¿verdad? En medidas lineales, una medida circular de ese A es 469 grados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo dibujaba este ángulo en un círculo trigonométrico? Me cogía a partir del eje X positivo, empezaba a recoger 469.86 grados. ¿Ok? Alfa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos pedirle ese punto de intersección. Vamos a verlo aquí. Voy a ponerlo aquí. Ahí está el punto de intersección. Y lo vamos a votar. Entonces me voy a la herramienta de votación. Voy a pedir que vote I con respecto a H un ángulo alfa. Le puedo poner 469, pero cuando cambie A va a cambiar alfa y no va a cambiar el ángulo. La idea es que sea dinámico. Entonces aquí le voy a pedir un ángulo alfa en sentido antihorario. Le voy a poner OK.
Y vean que eso dio, de hecho, en este caso particular, dio una vuelta y un poquito más y quedó aquí. Ese sería el lado terminal del, del ángulo, ¿verdad? Voy a hacerlo con semivuelta. Y este lado terminal del ángulo. Y bueno, ustedes pueden apreciar que voy moviendo A y ahí se va visualizando el ángulo. Ok. Si ustedes recuerdan lo del círculo trigonométrico, las intersecciones, o el punto de, perdón, el punto de intersección del lado terminal del ángulo con el círculo trigonométrico tenía coordenadas coseno del ángulo, seno del ángulo. Entonces, el seno del ángulo es la coordenada y, que en otras palabras es como trazar aquí el segmento perpendicular sobre el eje X. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, aquí está el punto terminal. Vamos a trazar una perpendicular. Ahí. Me interesa solo el segmento, entonces punto de intersección aquí, ese puntito. Dibujo el segmento y oculto la perpendicular, ¿verdad? Entonces dibujamos aquí el segmento y ocultamos la perpendicular. Y la oculté, el segmento está ahí. Vean que hay muchos puntos ahí en más que es mejor ocultarlos, ¿verdad? Para apreciar mejor la figura, ¿sí? Siempre me queda el círculo, porque es el círculo trigonométrico, pero puedo ocultarle la etiqueta, ¿ok? Igual al segmento que hice, dice que es J y H, entonces J igual oculto la etiqueta, y la semivecta que es H, eh, igual oculto la etiqueta. Ok, listo. Este segmentito que me quedó, que es el segmento J, igual lo vamos a poner, vamos a darle aquí propiedades, vamos a poner de color rojo, el color que usé, estilo lo habíamos puesto de ancho 5, ¿verdad? Ok, y listo. Esto sería el seno del ángulo en grados y esto sería el seno del ángulo en radianes. Deberían tener la misma altura. Bueno, y finalmente, perdón, la misma medida. Ok, eh, vean que aquí podemos simular ese punto. Vamos a ver aquí, para finalmente ver la relación del seno con el círculo trigonométrico y con la gráfica. Y vean que coincide hasta cuando está debajo del eje X, que es negativo, ¿verdad? Tiene una medida, por así decirlo, negativa. Y luego, eh, arriba del eje X tiene una medida positiva. Lógicamente yo lo puedo hacer para más grande, ¿verdad? Tal vez minimizar un poco la pantalla y hacerlo para más valores, pero vean, eso es un ejemplo tan solo de lo que podemos hacer. Lo que les he dicho, en veces cuando uno usa la computadora tiene que ser creativo, ¿verdad? No hay limitaciones, ¿verdad? Entonces ahí está la idea de cómo se relaciona o por qué la gráfica del seno es de esa forma, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, vean, con esto terminamos la parte esta semana de álgebra. En el folleto quedan varias actividades de funciones, por favor háganlas. La idea es trabajar en esas actividades esta semana. Este, y la semana siguiente continuamos con lo que sería Excel, ¿verdad? Sí, sí necesito saber si todos realmente tienen Excel en la casa o en su defecto usamos Calc, que es la versión de OpenOffice gratuita equivalente a Excel, digámoslo así.
Bueno, espero estén bien y espero que hagan estas actividades. Ok.